En 2012, los científicos encontraron 1.458 nuevas especies de bacterias viviendo en el ombligo. La ecología del ombligo de cada persona es única, como una huella digital, y el ombligo de un voluntario albergaba bacterias que anteriormente solo se habían encontrado en el suelo de Japón, un lugar en el que él nunca había estado. Nosotros, como humanos, somos una especie basada en bacterias. Realmente lo somos. Se llama el microbioma humano y es muy importante. Todas las bacterias que están dentro y sobre nuestro cuerpo cumplen alguna función. Aún estamos descubriendo la mayoría de ellas. Sé que actualmente existen estudios que intentan determinar la importancia de las bacterias en el cuerpo, para ayudar a comprender por qué algunas personas pueden estar enfermas. Por ejemplo, algunas bacterias intestinales que ayudan en la digestión. Es posible que alguien carezca de la mayoría de estas bacterias y, por ello, tenga problemas digestivos graves. Así que los científicos quieren ver si, añadiendo más bacterias o eliminando algunas, se puede solucionar su problema, y esas cosas. No tengas miedo de las bacterias. Mientras estén en el lugar correcto, estás bien. Un número aterrador de puentes en los Estados Unidos están clasificados como críticos por fractura, lo que significa que, si un solo componente estructural de soporte falla, como un perno que se rompa en alguna parte de la estructura, porciones significativas de la estructura, o toda ella, colapsarán. Existe una remota posibilidad de que el oso de agua, tardígrado, sea en realidad una especie alienígena no nativa del planeta Tierra. Ocupa su propio filo, sin especies cercanas conocidas, y con especies solo especulativamente relacionadas en el registro fósil. También es el animal más resistente que se conoce. Se sabe que puede sobrevivir a una presión de 6.000 atmósferas, lo que equivale a 6 veces la presión que se encuentra en el punto más profundo del océano, y también al vacío del espacio. Temperaturas tan frías como 1 grado por encima de cero, y temperaturas lo suficientemente altas como para superar el punto de ebullición del agua. Radiación 100 veces mayor a la dosis letal para un humano. Puede sobrevivir sin agua durante 100 años o más, entrando en un estado de dormancia deshidratada cuando el agua escasea. Cuando vuelve a encontrar agua, puede rehidratarse y continuar como si nada hubiera pasado. ¿Es realmente una especie alienígena? Probablemente no, pero se ha demostrado que puede sobrevivir a muchas de las partes más complicadas de los viajes espaciales profundos. El hecho de que la mayoría de los hechos, en realidad, tienen fecha de caducidad. Muchos de los hechos en los que confiamos para anclar nuestra comprensión del mundo, eventualmente serán demostrados como falsos, y reemplazados por hechos mejores y más precisos. Y no solo eso, sino que las generaciones futuras se reirán de nosotros, y pensarán que éramos completamente estúpidos por creer cosas tan obviamente ridículas sobre el universo, y todo lo que hay en él. Hay alrededor de 1.500 especies de organismos viviendo sobre y dentro de tu cuerpo. En total, las células de estos organismos superan en número a tus propias células humanas, y la única razón por la que no pareces una columna ambulante de baba gris-verde, es porque tus células son, en promedio, más grandes que las de ellos. Estudiar criminología me abrió los ojos a un par de cosas que ojalá no supiera. La cantidad de violencia aleatoria. La violencia aleatoria es lo más aterrador del mundo para mí. El hecho de que haya muchas personas allá afuera que atacarán a una persona totalmente al azar, sin ninguna razón aparente, es horrible. Puedes mantenerte alejado de los problemas, evitar las malas zonas, ser una buena persona, y aún así, un chico podría aplastarte el cráneo con un martillo mientras pasas en bicicleta. Realmente no escuchamos sobre los crímenes más horribles en televisión. A las noticias les encanta informar sobre asesinatos y asesinos seriales, pero existe un equilibrio delicado. Quieren que te sientas perturbado y asustado lo suficiente como para seguir viendo, pero no tan asqueado como para que cambies de canal. Muchos de los crímenes más extraños y grotescos pasan muy desapercibidos. Ha estado en las noticias, pero las personas en el ámbito de la salud lo saben desde hace años. Los microorganismos causantes de enfermedades se están volviendo cada vez más resistentes a los antibióticos. Hay varias razones, muchas de las cuales son políticas, religiosas y financieras, lo que significa que nos estamos acercando a un estado en el que los antibióticos ya no funcionen.
El mundo literalmente se volvería como en los tiempos previos a la penicilina, donde infecciones simples, cortes menores, etc., serían y podrían ser potencialmente mortales. Este es un hecho absurdo al que más de nosotros deberíamos prestar atención y encontrar una solución. Una de las cosas más locas es que una causa importante de esto es que tantos antibióticos están siendo recetados por los médicos, no porque el paciente realmente los necesite, sino porque los doctores no quieren ser demandados. Existe un parásito que solo puede reproducirse en los estómagos de los gatos. Infecta a los ratones, los controla, y elimina su miedo a los gatos, permitiendo así que sean comidos, y que el parásito llegue al estómago del gato para reproducirse. También está presente en un tercio de los humanos, y numerosos estudios han demostrado una correlación directa entre la infección y el comportamiento suicida. Habiendo visto ya que se ha cubierto mucho, pensé que esto merecía algo de atención. Hasta hoy, los dolores de cabeza en racimo. Estaba al tanto de que existían por vivir con alguien que sufre de migrañas episódicas, quien me dijo, podría ser peor. Después de que le dijera lo mal que me sentía por ella, al ver por lo que tiene que pasar. Haber visto ese video hoy, me ha dado mucha perspectiva sobre la vida que me ha tocado y el dolor que otros están experimentando. Todavía puedo oír el grito del video en mi cabeza. En 2013, solo se destinaron $19 millones a la investigación de migrañas por parte del NIH, lo que representa el 0.012% del presupuesto total. Se destinan 49 pesos con 38 centavos por persona que sufre de diabetes para investigación sobre esta enfermedad. Se asignan 12 pesos con 25 centavos por persona que padece asma. Se asignan 36 centavos por persona con migraña para investigación sobre migrañas. Hay alrededor de 7.165 mil millones de personas en este planeta, o 7.165 millones. Cada día, 150.000 de ellas mueren. Y lo más probable es que, en un día promedio, tú no te hayas enterado de ninguna. Alguien que conoces podría fallecer cada año, dependiendo de dónde vivas. Y de esos, solo realmente te importará uno, cada pocos años o más. Así eres tú también. Cuando mueras, unas pocas docenas o quizás unos pocos cientos estarán tristes, y te recordarán por un tiempo. Supongamos que 500 personas saben de ti y de tu muerte. Eso es el 0.0000007% de la población de la Tierra. Pero espera, solo alrededor de 100 de esas personas se preocuparán lo suficiente como para ir a tu funeral. Eso es aproximadamente el 0.0000001% de la población que irá a tu funeral. La vasta mayoría ni siquiera estará al tanto de tu fallecimiento, y mucho menos le importará. No eres ni siquiera una señal en el radar. Eres una viruta de borrador que se limpió de un escritorio. Hace un año, el hecho más aterrador que la persona promedio no sabía, era que el gobierno de los Estados Unidos estaba espiando a todos sus ciudadanos de forma inconstitucional, y había roto en secreto enormes porciones de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, incluyendo la tecnología que usamos para asegurar nuestras comunicaciones. Hoy, las únicas personas que disputan esto están troleando. Brindemos por Ed Snowden. Nuestro consumo de combustibles fósiles está creciendo más rápido que nuestra capacidad de producción. Los expertos coinciden en que, en algún momento dentro del próximo siglo, y eso es generoso, muchas estimaciones son mucho más cercanas, nuestra producción comenzará a declinar debido a la falta de recursos naturales fácilmente accesibles. Lo llaman el pico del petróleo. Eso, y el hecho de que una comida promedio en Estados Unidos viaja 1000 millas y quema 1 litro de crudo. Una gran parte de nuestra población es urbana o suburbana, y por lo tanto depende en gran medida del transporte para todo. Cuando lleguemos al pico del petróleo, todo se volverá muy caro, y tomará más de una década cambiar la infraestructura de transporte a fuentes de energía alternativas, asumiendo que haya tecnología apropiada disponible cuando las cosas empiecen a colapsar. Aunque es fácil de prever, estoy convencido de que nos pillará desprevenidos, porque nadie que esté en posición de hacer algo al respecto, va a hacerlo. Es demasiado caro. Hará que esta gran recesión parezca un juego de niños. Que tan financieramente analfabeta es una gran parte de la población, no solo los estadounidenses o una nación en particular, sino a nivel global, esto es un motivo de gran preocupación.
Tienen la mentalidad general de simplemente decir que es demasiado complicado y difícil de entender, pero realmente no lo es. Todo se basa en el sentido común, en realidad. En este momento, en tu cuerpo, hay entre 1000 y 2000 ácaros llamados demodex. Miden 1/3 de milímetro, y viven dentro de los folículos pilosos. Les gustan especialmente las pestañas y las cejas. Son fotofóbicos, así que solo salen por la noche, generalmente mientras duermes, y se reproducen. Así que, sí, incluso si tú no estás teniendo relaciones, algo en tu cara sí lo está. Cada noche. En Estados Unidos, la Corte Suprema ha dictaminado que la inocencia no es un estándar para un recurso de habeas corpus en apelación. En lenguaje sencillo, significa que en Estados Unidos, puede ser condenado erróneamente por asesinato, y todos, desde el jurado hasta el juez y el verdugo, pueden estar de acuerdo, sin la menor duda, en que eres inocente, y aún así, pueden ejecutarte. Toda la tecnología de la información aumenta exponencialmente. Los humanos serán cambiados o reemplazados tanto, que en 200 años, la humanidad como la conocemos será una cultura antigua y primitiva. Nuestros señores supremos de la IA podrían ser unos desgraciados. Hay más del 50% de probabilidad de que tengas un parásito cerebral que está demostrado que afecta el comportamiento en cerebros de mamíferos, incluyendo, pero no limitado a, hacer que el olor de la orina de gato sea más atractivo, y aumentar el riesgo de esquizofrenia y otros trastornos neurológicos. Casi cualquier golpe aleatorio en la cabeza de una persona saludable y social puede causar suficiente daño cerebral como para cambiar fundamentalmente quién eres como persona, ya sea una repentina inclinación hacia la violencia extrema, el rechazo a tus amigos, etc. La percepción del tiempo cambia a medida que envejecemos, y sentimos que el tiempo pasa más rápido, principalmente debido a la falta de novedades. Para un niño de 4 años, un año es el 25% de su vida y se sentirá como una eternidad. Para una persona de 40 años, un año es el 2.5% de su vida y pasará mucho más rápido. Si aplicas esto a alguien que vive 85 años, el punto medio perceptivo es alrededor de los 20 años de edad. Así es, desde tu propia perspectiva, si tienes más de 20, ya estás más allá de la mitad del camino hacia la tumba. Los gobiernos de los países están dirigidos, en su mayoría, por personas a las que realmente no les importa la gente. Saben que se enfrentan a muchas catástrofes culturales, económicas y medioambientales, y hacen poco o nada al respecto. Mientras ganen suficiente dinero para asegurar la supervivencia de su propia casa, no les importa, y todo lo demás pasa a segundo plano. Existe una cierta clase de proteínas que, si se ingieren, causan una reacción en cadena que convierte las proteínas sanas de tu cerebro en destructivas, inservibles, arruinando eventualmente tu sistema nervioso, y volviéndote permanentemente loco, o matándote al impedirte dormir. De cualquier forma, la tasa de mortalidad de esto es del 100%. Estas proteínas son similares a los virus, pero no son verdaderas formas de vida, así que los métodos convencionales de esterilización no funcionan con comida o instrumentos médicos contaminados. De hecho, es bastante difícil erradicar la contaminación de estas proteínas, porque deben ser descompuestas a nivel molecular, hasta la última molécula, ya que dejar incluso una sola molécula de proteína intacta es suficiente para iniciar esta cadena destructiva de corrupción proteica en el sistema nervioso humano. Los priones son malvados. Es el hecho de que hay campos de concentración en Corea del Norte que rivalizan con los del régimen nazi. Hay menores cantidades de personas en estos campos, y tienen objetivos diferentes, pero si investigas, los métodos de tortura, asesinatos, estilos de vida, etc., son sorprendentemente similares. Este artículo hace una especie de repaso y puede estar algo exagerado, pero si miras las fuentes reales publicadas por la ONU y Amnistía, lo encontrarás increíble. A menos que tengas cáncer o algo igualmente grave, el sistema de salud en Estados Unidos apesta. La Organización Mundial de la Salud clasificó a Estados Unidos en el puesto 37 del mundo en cuanto a sanidad, a pesar de que gastamos más por persona que cualquier otro país, por un amplio margen. Los hospitales son más agradables en Asia,
con doctores y enfermeros formados en Europa, y cuestan una décima parte. Algo tan rutinario como una vacuna cuesta cientos de dólares en Estados Unidos, y menos de 10 pesos en Colombia. Y antes de que te burles de los hospitales colombianos, Colombia está en el puesto 28 del mundo según esa lista de la OMS, 9 puestos por encima de Estados Unidos. Una prueba rutinaria de ETS que puede costarte más de 200 pesos en Estados Unidos, es gratuita en muchos países para cualquiera, sea ciudadano o no. Un estadounidense viviendo en Buenos Aires recibió una cirugía de rodilla en su ligamento cruzado anterior, que le habría costado 10.000 pesos en Estados Unidos, completamente gratis. Pero esto ni siquiera aborda los verdaderos problemas de nuestra salud. Nuestra comida nos está matando. No voy a entrar en detalles extremos, pero comemos porquerías llenas de químicos porque son más baratas y saben mejor. Ganancia, ganancia. Nuestras porciones son absurdas. Más ganancias. Y somos, por mucho, la nación más medicada del mundo, y nuestras medicinas cuestan de 5 a 10 veces más que incluso en Canadá. En términos de esperanza de vida, a pesar de ser el país más rico del mundo, estamos en un mísero puesto 38, justo detrás de Cuba, Malta y los Emiratos Árabes Unidos. Y apenas por delante de Eslovenia, Kuwait y Uruguay. Disfruta tu Big Mac. Intenta imaginar una vida sin medir el tiempo. Probablemente no puedas. ¿Sabes en qué mes estás, el año, el día de la semana? Hay un reloj en tu pared o en el tablero de tu coche. Tienes un horario, un calendario, una hora para cenar o para ir al cine. Sin embargo, todo a tu alrededor ignora el tiempo. Los pájaros no llegan tarde. Un perro no mira su reloj. Los ciervos no se preocupan por los cumpleaños que pasan. Solo el hombre marca las horas. Y, debido a esto, solo el hombre sufre un miedo paralizante que ninguna otra criatura padece. Un miedo a que el tiempo se agote. Casi todo software es mediocre en el mejor de los casos. Aplicaciones comerciales, apps de entretenimiento, incluso aplicaciones financieras. Todo, claro, comienzan organizadas y bien estructuradas, pero luego entran en juego los plazos y los gerentes. El presupuesto se reduce, y el cliente quiere solo una cosa más. Y puedes darle su característica brillante, siempre y cuando esta otra parte de la funcionalidad sea hecha por un mono medio borracho que nunca ha oído hablar del código espagueti, y mucho menos de cómo evitarlo. Pero realmente, ¿qué es lo que el cliente notará más? ¿Una gran parte del programa que falta y que brilla por su ausencia? ¿O un código mediocre pero funcional que permitirá que un niño ruso de 12 años robe todos los datos de tus clientes dentro de 4 años? Uno de los hechos más aterradores que creo que la mayoría de la gente no comprende del todo, incluso si lo sabe, es que un coche viajando a 60 millas por hora, recorre 88 pies por segundo. Pregunta a una persona si estaría dispuesta a conducir un coche a 60 millas por hora, durante 88 pies, por una carretera transitada con los ojos vendados, y pensará que estás loco. Pero esas mismas personas no piensan nada de apartar la vista del camino durante un segundo para mirar su teléfono, cambiar la emisora, o hablar con alguien en el asiento trasero. Puede que nunca salgamos de nuestro sistema solar. Nunca. El sistema más cercano al nuestro es Alpha Centauri. Está a 4.37 años luz de distancia, más o menos. La velocidad de la luz es de 671 millones de millas por hora. Así que, si haces los cálculos, y redondeas un poco, probablemente nunca llegaremos a otro sistema solar. Supongamos que descubrimos un sistema para acelerarnos a esas velocidades, solo por diversión. La energía necesaria para alcanzar esas velocidades sería inmensa, y necesitaríamos duplicarla, ya que la energía requerida para frenar desde esas velocidades sería idéntica a la necesaria para acelerarnos. Si la nave está tripulada, las fuerzas G tendrían que ser soportables. Así que la aceleración y la desaceleración tendrían que ser relativamente lentas, y si esperamos que la nave regrese, duplican nuevamente la energía. Esto es solo el viaje interestelar. Ni hablemos del viaje intergaláctico. La mayoría de los expertos coinciden en que probablemente nunca escaparemos de nuestro propio sistema solar. Hay futuristas y otras personas optimistas, pero hay muy poca posibilidad. Incluso las teorías más avanzadas que tenemos son insuficientes. Míralo de esta manera, la energía necesaria para enviar una sonda no tripulada a otra estrella requeriría al menos 100 veces la producción energética de todo el planeta en un año.
Si tuviéramos acceso a ese tipo de energía, uno esperaría que la usáramos primero para resolver cosas en la Tierra. Casi toda la comida de tu supermercado proviene de entre 4 y 5 grandes compañías, y realmente no les importa lo que estés comiendo, siempre y cuando estés comprando su producto. Eso significa toneladas de conservantes y químicos para hacer que tu comida se vea atractiva, pero que realmente no deberían estar en tu cuerpo. Y el uso excesivo de jarabe de maíz de alta fructosa nos engorda, mientras que la falta de nutrientes nos vuelve poco saludables. América está gorda, y al mismo tiempo, desnutrida. Estados Unidos es esencialmente una plutocracia comprada y pagada, y se avecina una revolución al nivel de la Francia de 1792 o la Rusia de 1917. Aunque, no puedo decir que me molestaría mucho ver a los hermanos Koch o a los Walton enfrentando la guillotina, considerando el daño que están causando. No hay absolutamente ninguna evidencia que conduzca a la conclusión de que seguirás vivo 5 minutos después de leer esta oración. Es altamente improbable, pero absolutamente posible. Una arteria podría reventar en tu cerebro. Puedes sufrir un ataque al corazón. El hecho de que la última vez que te revisaste estaba sano, y que ahora mismo no estás en una situación peligrosa, solo reduce en gran medida la probabilidad de que mueras en los próximos 5 minutos. Pero eliminarla por completo, no. Una partícula de materia del peso de una moneda de 25 centavos estadounidense, viajando al 99.999% de la velocidad de la luz, en el marco de referencia terrestre, sería completamente indetectable y tendría una energía cinética de 1.134 por 10 superíndice 1 julios. Para comparar, la mayor arma nuclear jamás probada, la SAR bomba, con 50 megatones, fue de 2.4 por 10 superíndice 1 julios. Esto significa que esta moneda casi subliminal tendría un rendimiento de aproximadamente 23.6 megatones. Como si tuviéramos opción, ya estamos emitiendo ondas de radio al espacio. También es completamente inverosímil que podamos contactar con una civilización avanzada en algún momento cercano. Detectarla, tal vez, pero desde luego no contactarla. Estamos limitados por la velocidad de la luz. Tal vez esto sea una preocupación dentro de más de 10.000 años. E incluso entonces, esta idea de que hay alienígenas conquistadores recorriendo la galaxia para someter planetas a su voluntad, es directamente sacada del canal de ciencia ficción. Con la tecnología necesaria para viajar por sistemas solares, es probable que estemos tratando con una especie vastamente inteligente, mucho más antigua que nosotros, y que sería de un carácter completamente diferente al de los seres programados evolutivamente que estamos acostumbrados a ver en nuestra ficción. Hay más tigres en cautiverio en Estados Unidos que los que quedan en libertad. Cada especie de simio, aparte de los humanos, está altamente amenazada debido a los humanos. Prácticamente todos los grandes depredadores terrestres, tigres, leones, etc., están en peligro de extinción en algún grado. Las poblaciones de peces se han desplomado hasta en un 90% en algunas partes del mundo debido a la sobrepesca humana. El aumento del nivel del mar y la subida de temperaturas solo empeorarán estos problemas. Además de provocar una cantidad mucho mayor de eventos climáticos extremos de los que la gente tuvo que enfrentar en el pasado, ninguna de las afirmaciones anteriores está en debate ya dentro de la comunidad científica. Como la gravedad, la muerte y los impuestos, ahora son inevitables.